Gracias por continuar en De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Ponme los teléfonos para que la gente se exprese. Vamos a darle la oportunidad al pueblo de que hable, de que opine lo que piensa. Llámenme de cualquier parte del país y del mundo por el 809-616-1772 y por el 809-875-6560, enviarnos mensajes de voz, WhatsApp, lo que usted entienda para comunicarse en De Primera Mano RD. Miren, ayer vi unas declaraciones y hoy volvieron a reiterarlas del obispo de Baní, Víctor Masay, hablando acerca de estas reuniones que se están dando con la finalidad de poder discutir la reforma fiscal, reforma constitucional y otras reformas. El obispo Masay se queja de que la iglesia no fue invitada a estos conversatorios y que por tanto es una especie de falta de respeto. Él no lo dijo en esas palabras, pero el sentido es ese. O sea, la iglesia quisiera mediar, sin embargo, le sacaron los pies a la iglesia. Yo pienso que después que Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, el cardenal, tuvo una especie de pausa en su vida eclesiástica ya por su edad, por su salud y otras cosas, la iglesia cayó en una falta de liderazgo. Estoy hablando de la iglesia católica. En una falta de liderazgo, porque de aquel hombre enérgico, de aquel hombre que salía y enfrentaba a cualquier persona y decía las cosas que se debían decir, como lo era Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, pasamos al caso de Francisco Osoria, que es el actual arzobispo de Santo Domingo y quien tiene la voz cantante en la iglesia en este momento. Pasamos a un liderazgo un poquito más tímido, como que no quiero pelear con nadie, como que no quiero chocar con los sectores históricos. O sea, como que vimos una, si se puede decir, ¿no?, una especie de retroceso. ¿Qué me preocupa a mí? Que en este momento aparentemente no hay los canales de mediación para que todo lo que se discuta en esas reuniones sea lo más apropiado, o sea lo que más le convenga al pueblo. Señores, aquí nosotros fuimos testigos de cómo en ocasiones Nicolás de Jesús López Rodríguez, el cardenal, paró ya negociaciones que estaban listas porque no le convenían al pueblo, porque no le daban al pueblo dominicano lo que realmente era más importante. Y a pesar de que en la iglesia católica, como en la evangélica, como en la adventista, cualquier iglesia, hay personas que tienen su peso específico. Yo hablaba de Monseñor Masalles. Monseñor Masalles es un hombre súper preparado, una persona aguerrida, que dice lo que piensa y que enfrenta al sector que tiene que enfrentar. Sin embargo, desde la misma iglesia católica, eso él no lo va a decir, pero sí lo digo yo, desde la misma iglesia católica lo han entaponado para que él no vaya a una posición de mucha responsabilidad, como por ejemplo ser arzobispo, ser cardenal, porque es una persona que no es del sistema, dice lo que tiene que decir. Ahí está Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Higüey, que era también rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. ¿Por qué no le cuadra Castro Marte a muchos sectores? Que dicho sea de paso, tenemos hasta un parecido físico que nos dicen de que somos hermanos, un gran hombre. Castro Marte es una persona muy relacionada con los sectores populares, con las luchas reivindicativas. ¿Por qué no le conviene? Por eso mismo. Entonces, en medio de este debate que hay, en medio de tantas cosas que hay que discutir,
en medio de tantas necesidades del pueblo dominicano, una pata de la mesa que se llama iglesia, y no estoy hablando solo de la iglesia católica, porque yo pudiera hablar de la iglesia evangélica. En el pasado gobierno, debo decir que lamentablemente, gran parte del liderazgo de la iglesia evangélica fue prostituido. Danilo Medina fue tan desastroso, tan negativo, que hasta el liderazgo de la iglesia evangélica fue afectado y su credibilidad. Y aquellos que le hacían críticas, aquellos líderes evangélicos que le hacían crítica a Danilo, esos líderes fueron perseguidos. Y ustedes no recuerdan aquella vez que trajeron un brujo nigeriano que murió en estos días, TV Joshua. Y usted no recuerda que cuando Fidel Lorenzo, que en ese momento dirigía el CODUE, hizo algunas declaraciones y llamó a la atención de la vagabundería del liderazgo evangélico, ¿qué hicieron? Le mandaron una carta diciendo que él tenía que retractarse de eso o lo iban a sacar de los concilios evangélicos. Entonces la iglesia también ha caído en una falta de liderazgo, credibilidad, la iglesia en general, católica, evangélica, adventista. Y si quiere tener algunos niveles de control sobre la clase política, que lo necesita, este país necesita del liderazgo de la iglesia, para que los políticos no hagan lo que le da su gana. Un amigo mío me dice que ya los políticos tienen la madurez de ponerse de acuerdo. Y yo digo que más que la madurez, hace falta que alguien sea el compromisario de que lo que la clase política discuta sea lo que más le conviene al pueblo dominicano. Y yo decía ayer que muchas veces, lamentablemente, hay personas que juegan solo para su equipo. Y la clase política, en muchas ocasiones, con aquello de acuerdos de aposento, juega para su equipo, para sus intereses. Reforma constitucional, reforma fiscal, todo eso. Pero ya hay partidos que están hablando de otras cosas. Ya hay partidos que quieren introducir otros aspectos. ¿Por qué? Porque esos son los que a ellos les conviene, no al pueblo, a ellos. Entonces, si yo te pongo eso en la mesa, porque si tú quieres esto al gobierno, si tú quieres que yo haga eso, si tú quieres que yo te ceda en eso, que te apoye en el Congreso y que no sea una piedra en el zapato, entonces yo te doy eso y tú me das esto, un intercambio. Entonces, la iglesia con su liderazgo tiene la oportunidad de defender al más necesitado, que es el de abajo. Los sectores populares, el chiripero, el guagüero, el motoconchista, el que vende fruta, la doña que limpia por paga. Esas son la gente que hay que defenderlos. No precisamente los sectores que tienen más voces, más defensas, más recursos para poder hacer e imponer lo que le da su gana. 809-616-1772, 809-616-1772 y 1-809-875-6560 para que se comuniquen conmigo. Me escriben por aquí por WhatsApp: soy ateo, qué mal, pero reconozco que en estos paisitos juegan un gran papel de control en todos los órdenes las iglesias. Ese es su comentario, es ateo, pero mire cómo dice, yo digo que aparte, yo sí creo en Dios, que aparte de ser un freno moral, la iglesia, las normas de la iglesia, imagínense que la iglesia no ayudara a muchos jóvenes a que no se metieran en las drogas o que no hicieran ciertas cosas. ¿Hacia dónde iríamos, no? Entonces, pero aparte de eso, también es un equilibrio con los políticos.
Y usted no recuerda aquella crisis del año 1994, cuando, si no es gracias, y lo digo con mucha franqueza, a la mediación de Monseñor Nicolás López Rodríguez, aquí hubiese un derramamiento de sangre. O sea, si entre los actores que permitieron o que ayudaron a que se impusiera la prudencia y la cordura, no estuviese la Iglesia Católica, aquí estuviéramos hablando del derramamiento de sangre del 94. Y gracias a Dios no pasó eso. Gracias a que la Iglesia intervino, tuvo un papel, jugó un papel de mediador y de liderazgo. Pero yo le digo lo mismo, ¿y qué pasó en el año 2004? ¿Y usted no se acuerda que Hipólito no quería entregar el poder? Y que para entregar tuvo que ir el embajador de los Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea y tuvo que ir el cardenal para que los resultados de las elecciones fueran respetados en ese momento. ¿Usted se imagina lo que se hubiese producido en el país si se dejaban manga por hombro, como yo veo muchos temas aquí que no se están abordando? Si en ese momento la iglesia no pone su liderazgo, no convoca, no le dice esto es lo que hay que hacer a esos políticos, todavía se estuviera tirando tiro aquí. Entonces, amigos míos, es necesario que la iglesia juegue su rol. Ahora, la iglesia también necesita estructurar un pensamiento, una forma que conecte más con la sociedad. Francisco, el Papa Francisco, su estilo de sencillez, su forma de pensar, su forma de actuar ha llevado a que la gente tenga una conexión con él. Particularmente los sectores más afectados, los sectores sociales, los de abajo. Pues eso es lo que debe imponerse en la iglesia, por ejemplo, católica hoy, en las iglesias evangélicas. Debe verse que hay un contacto entre el pueblo y quien lo conduce en términos religiosos. Aquí con la crisis moral que se produjo con el señor Joseph Wassolowski, muerto también, nuncio apostólico, involucrado en violaciones sexuales y en otras vagabunderías, pues también eso puso en tela de juicio la credibilidad de la iglesia. Entonces, todas esas cosas requieren que el liderazgo eclesiástico se siente, se analice, se reoriente y vea por dónde que la cosa debe caminar. Para que no se quejen después. Cuando escucho a Masalles, estoy de acuerdo con él, con que la iglesia la dejaron fuera, pero también digo que la iglesia tiene que ser un poquito más proactiva respecto a temas como la corrupción. ¿Y usted no se acuerda que el señor Francisco Soria, arzobispo de Santo Domingo, dio unas declaraciones sobre la gran corrupción del gobierno de Danilo y al otro día dijo que no, que fue que lo sacaron de contexto? La iglesia tiene que jugar su rol, ser firme. Y estoy hablando de las iglesias, no solo la católica, la evangélica. Porque solo así, solo de esa forma, podrá imponer su liderazgo. Miren, amigos míos, cambiando de tema, hace días que ustedes no han escuchado hablar de la importancia capital de que los sectores políticos se aboquen a los nuevos tiempos en los que estamos llegando. Yo he visto muchos comentarios de cómo en el país la clase política no se retira. Y cuando uno analiza la cúpula de los partidos,
se da cuenta de que con sobradas excepciones parecería que estamos condenados a lo mismo. Los que han estado involucrados en la política dominicana en los últimos 40 años continúan ahí. Incluso cuando usted ve, quizá han cambiado rostros, pero en su mayoría siguen siendo los mismos y esos mismos siguen empujando sus intereses. Déjeme tomar esta llamada. Buenas noches. Buenas. Hello. Buenas. Buenas. Bueno, sigan llamando. 809-616-1772, 809-875-6560 y 1-809-200-8284 desde el interior para entrar en contacto con De Primera Mano RD. Buenas. 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 Sigan llamando este teléfono. Bueno, esperemos que cuando venga la línea óptica, así que le dicen, la fibra óptica, ya lo que queda es un mes y medio para eso. Esperemos que se resuelva el tema de la comunicación aquí. Buenas. Aló, buenas noches. Sí, señor. Estoy mirando el programa. La iglesia, de jugar su rol, causaría problemas, porque la iglesia, si se basa en lo que dice la Biblia, no robarás, no matarás, no violarás, cuando vea algo, si la iglesia es justa, no puede estar al lado del gobierno, ni como mediador, ni como nada, porque va a representar unos intereses justos, que son los de la iglesia. No robarás, no matarás, no violarás, no levantarás calumnia. Entonces, si la iglesia es justa y se pone así, el gobierno todo lo que hace es diferente, es lo contrario. Entonces, nunca se va a poder ni nunca va a ser cierto. El concubinato de la iglesia y el gobierno es porque la iglesia apacigua todo lo que haga el gobierno que no le convenga al pueblo. ¿Cómo? 15.000 millones de préstamos, un presupuesto grandísimo. ¿Cuántas fuentes de empleo han creado? Si la iglesia habla de eso, se va a echar una contra demasiado grande. O sea que no lo creo posible ni ahora ni nunca. Bueno, gracias por su llamada. Se supone que ese es el rol que debe jugar la iglesia. Porque cuando Jesús, que es el modelo que siguen católicos, evangélicos y todo, vino a la tierra, no fue a juntarse con los que eran más poderosos. Al contrario, sus críticas eran al sistema. Mucha gente, de hecho, ve a Jesús como un líder más social que como un líder religioso. Porque Jesús, cuando tenía que enfrentar las cosas, lo hacía. Y no, esto no es un programa eclesiástico ni nada por el estilo, pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces, el compromiso de la iglesia debe ser con cambiar su discurso, con verse coherente, con bajarle la pesada al gobierno y a la clase política. Por ejemplo, yo he visto la actividad que hay con el tema del aborto, de las 3 causales, pero que eso no es todo. Sí, qué bueno que ustedes digan lo que piensan sobre ese tema, pero hay otros temas también donde se espera su intervención, donde se espera su enérgica oposición. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de la iglesia sobre las situaciones que se están viviendo con los asaltos en las calles? ¿Cuál es el pensamiento de la iglesia con relación a la corrupción administrativa? Buenas. 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 Hello. Buenas. Hello. Buenas. Hello. Sigan llamando. Se cayó. 809-616-1772. 809-616-1772, 1-809-200-8284 desde el interior para entrar en contacto con De Primera Mano RD en noche de miércoles. Buenas. 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 Hello. Hello.
Adelante, señor. Sí, adelante. Adelante. Bueno, cerró. 809-616-1772. Hablando ayer, Buenas. del mediodía, Buenas. sobre la delincuencia. La iglesia tiene que estar al lado de los más pobres y los mejores intereses del país, pero sin dejarse contaminar de ningún gobierno, ni de este de ninguno. Yo estoy de acuerdo, pero hay que... Lo primero que tiene que comenzar la iglesia es... La iglesia participa. Porque si hay un ente social que está en el pueblo y en el medio del pueblo, son todas las iglesias. Todas. Y yo sigo la cristiana evangélica. Así que estoy de acuerdo con tu comentario. Debe tener un rol más activo, tanto la católica como la protestante. Buenas noches. Buenas noches, un honor. Miren. Buenas. Buenas. Aló. Escúchame por el teléfono. Sigan llamando. Buenas. Esto está increíble, este teléfono, señor. Nada. Esperemos que mejore. 809-616-1772. Buenas. Buenas. Lo del aborto no se puede hablar porque se habla de la concesión de la vida desde que cae en el útero hasta su muerte. Pero será de ese solo, porque se han armado más de 50.000 guerras y matan familia entera, no un niño, matan familia entera y ni la iglesia, ni los pueblos, ni nadie dicen nada y son seres humanos. Cae una bomba y matan 300. Ahora mismo en el Líbano cayó una hace como 6 o 8 meses y mató más de 30.000 gente. ¿Y quién defendió algo? Nadie. Entonces, es la vida, no importa cómo sea, es la vida. Entonces, a las mujeres, caso específico, el aborto, sí, pero si le cae una bomba, hay un problema y matan 10, si lo mató la policía no hay problema, si tú mataste a uno, sí hay problema. Entonces, es una hipocresía. Hay que defender la vida en todo el ámbito, en todo, no importa, no pues se puede pasar hambre, hay que atenderte en el hospital, hay que preservar la vida, eso es global. No. Muchas gracias por su llamado. 809-616, tienes razón. O sea, la iglesia no puede circunscribirse a un solo aspecto. Eso lo hemos dicho bastantes veces. Y yo estoy de acuerdo con el señor. Buenas. Sí, Daniel. Sí, señor. Sí, yo creo en la iglesia y en el presidente de la República cuando le metan mano a toda esa banca de allá, que es lo que está acabando con el mundo. Por eso es que tanta gente pasando hambre en este paísito. Con esa varias bancas del diablo, que eliminen toda esa banca, que venga un presidente que se case con la gloria y los católicos, las iglesias, y se metan con eso. Gracias por su llamada. Bueno, ya la gente da su opinión. Aquí somos abiertos. Diga lo que usted piense y como pueda. Buenas. Buenas. Se cayó. 809-616-1772 y 1-809-200-8284 desde el interior. Y me pueden escribir también por el celular 809-875-6560. La verdad, amigos míos, hay que resolver el tema de la poca credibilidad que va creando la iglesia. La iglesia, y no estoy hablando de la católica, de las iglesias. Tienen que ser más activos, como algunos han llamado y han dicho, en temas neurálgicos. Mantenerse a una distancia de los gobiernos para que cuando tengan que hacerle las críticas, el perfume del dinero que a veces le entreguen donaciones y de ventajas, no les tape el mal olor de las necesidades que tiene la población. Buenas. Buenas. Sigan llamando, 809-616-1772 y 1-809-200-8284 desde el interior para entrar en contacto con De Primera Mano RD. Buenas. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, hablo de Villa Consuelo, de Santo Domingo. Adelante. Dice, primeramente Dios bendiga mucho. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Dice el Salmo 53, denuncia la perversidad universal. Ese es el rol de la iglesia.
y de los creyentes, porque si no denunciamos las cosas malas somos cómplices. Resulta que con respecto a los temas que han tocado sobre el aborto, la iglesia, yo soy católica, pero la iglesia católica trata de temas con la jovenciente, la juventud, los niños, y se involucran en todos los temas. Lo que pasa es que eso que quieren imponer el aborto, tienen que entender que yo no lo veo que defienden a estos casos que están pasando últimamente de niñas de 17 años asesinadas, como ha sucedido que creo que fue en Santiago, que una le habían matado a una de 17. Lo importante es que la iglesia asuma su rol. Esta última y nos vamos. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, te habla Félix, de Santo Domingo Oeste. Adelante, don Félix. Tú sabes que yo oigo mucho su programa y me gusta bastante porque ustedes son una persona objetiva, pero usted está hablando de una autoridad como la arzobispo López de Jesús Rodríguez. Ya usted puede imaginarse la autoridad que ese señor tenía. Entonces ese señor, al tener esa autoridad que tenía, no le convenía a los sectores de hoy en día. Entonces, ¿qué usted considera? Hombre así que nosotros necesitamos en este país. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. El presidente Luis Abinader, lo que usted estaba hablando, aquí para todas esas cosas, el presidente lo que tiene que ponerse bien los pantalones, ¿sabe con qué? Hacer un plebiscito, porque aquí lo que debemos decidir somos nosotros los que votamos, no un grupo de mafiosos que han defalcado este país durante 20 años. Muchas gracias por su llamada. Señores, se acabó el tiempo. Esta última pequeña, ya, para irnos. Buenas. Buenas. Baja el televisor. Sí, ¿quién nos habla? Hello. Hello. Bueno, se acabó el tiempo. Gracias por sus llamadas. El teléfono se calentó ya en la última etapa. Si Dios quiere, nos vemos mañana en otra entrega de Primera Mano RD. Dígale amigos y familiares que a las 8 de la noche, Omniel Ramírez y Gustavo Ramírez Merán estamos en De Primera Mano RD. Hasta mañana, dominicanos.